Bien. Eh, de tarea revisar el ejercicio que estábamos viendo el día de ayer. ¿Alguien tiene algún comentario? Está muy oscuro. Creo que no, profe. Ok. Bueno, vamos a revisar el ejercicio que habíamos dejado partiendo de que estamos tomando como referencia los datos del cable bifilar que utilizamos para los ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, en este caso nos piden calcular la impedancia característica, la constante de atenuación, la de fase y la velocidad de fase también, ¿no? Considerando pues que tenemos este mismo material de cobre envuelto en un polietileno y tenemos los cuatro parámetros que obtuvimos, ¿verdad?, para los tres escenarios en los cuales variamos la frecuencia. Entonces, considerando esta condición, pues esencialmente lo que hay que hacer es sustituir, ¿verdad?, en las formulitas que por ahí habíamos visto o habíamos seleccionado como la Z0, ¿verdad? Y para el caso de la Z0, bueno, no sé si alguien tiene alguna observación aquí en cuanto a los resultados. Sí comprobaron los resultados, tanto para las impedancias, bueno, la frecuencia, las tres frecuencias, ¿no? No hay dudas, no hay preguntas, sí están bien los resultados. Sí, profe. Ok, bueno, entonces de la misma manera va, por ahí se nos pedía calcular la constante de propagación. Bueno, no propiamente la constante de propagación, pero sí partiendo de que la constante de atenuación y la constante de fase son dos elementos que están dentro, que están representados por este elemento que es precisamente la constante de propagación. Si recordamos la constante de propagación, pues está formado por un número complejo, donde la parte real es justamente la atenuación y la parte imaginaria es la constante de fase, ¿no? Estoy aquí reescribiendo beta. ¿Okay? Entonces, para poder calcular esto, pues es necesario desarrollar este producto de los parámetros, ¿verdad? Sacar la raíz cuadrada y finalmente la parte real correspondería a la atenuación y la parte imaginaria a la constante de fase. ¿Ok? Bueno, entonces, del mismo modo, ¿verdad?, nos piden calcular también la velocidad de propagación. Y aquí pues había una fórmula ahí muy directa que habíamos platicado en la clase anterior, en la cual pues si tenemos las características en este caso, de la frecuencia del sistema y la constante de fase beta, entonces es más fácil calcular la velocidad de propagación considerando la frecuencia que tenemos. Ok. Bueno, entonces, concentrando aquí los resultados, me gustaría ver primero, por ejemplo, la variación que hay con la velocidad de propagación. ¿Qué ven ustedes con la velocidad de propagación, jóvenes? ¿Qué pueden decir del valor que obtienen a medida que aumenta la frecuencia? ¿Qué observan aquí? Que iría aumentando, maestro. ¿Perdón? Que iría aumentando. A mayor frecuencia se acerca a la velocidad de la luz, ¿no? Ok. Eh, entonces, como dice, ¿va?, el valor tiende a aumentar, ¿verdad? Ok. Tomando el comentario que hizo el compañero, sabemos todos que la velocidad máxima que tiene una onda electromagnética en el espacio vacío es justamente la velocidad de la luz, ¿verdad? Que como valor de referencia, pues es un valor aproximado a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, este valor de velocidad, pues es válido para un medio conocido como el espacio vacío, el aire, ¿ok? Ok, entonces para este caso, ¿por qué creen ustedes que el valor tiende a aumentar en este caso, a diferencia del cálculo a un kilohertz y a un megahertz? ¿Cuál creen que sea la referencia? ¿Por qué aumenta
¿Puedo repetir su pregunta? Permítanme, no sé qué estoy haciendo aquí, pero... Ok. Decía que, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué creen que aumenta la velocidad de propagación, jóvenes? ¿Cuál creen que ¿Tiene sea el mayor efecto? energía, mayor frecuencia? No, todavía no. Ahí más bien habría que ver qué pasaba con la frecuencia, cuando aumenta la frecuencia en un conductor. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Hacia dónde se mueve? A mayor frecuencia. Menor corriente, ¿no? Perdón. ¿Se acuerdan del efecto piel que habíamos comentado? A mayor frecuencia, ¿qué pasa con la Que se corriente? hacía superficial, ¿no? Exacto. Ok. Ahora dígame, ¿qué relación hay con este concepto, con esta tendencia a la velocidad a aumentar a medida que aumenta la frecuencia? ¿Por qué creen que aumenta la frecuencia? ¿Cuál es este medio? En este caso, esta velocidad de aquí, ¿por qué es diferente con respecto a la de un megahertz? ¿Y por qué en la primera es un valor todavía un poquito más diferente? ¿Por qué? Ok. Si recordamos, la Bueno, medio. frecuencia es un parámetro que definía, ¿verdad?, la corriente de conducción. Y decíamos entonces que si calculamos la corriente, el comportamiento de la corriente, se observa que a menor frecuencia, la corriente se vuelve más conductora, es decir, penetra o utiliza al conductor para trasladarse, para moverse. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos el aumento de la frecuencia? Al aumentar la frecuencia, la corriente se vuelve más superficial, ¿verdad? Por lo que ya vimos anteriormente. ¿Y qué quiere decir esto? Que prácticamente el efecto de la señal prácticamente empieza a viajar alrededor del conductor. En este caso, jóvenes, ¿quién es el medio que rodea al conductor que tenemos para el ejercicio que estamos evaluando? ¿El aire? No, Creo que era el cobre, ¿no, maestro? no. El cobre es el material conductor, pero ¿quién es el medio que los aísla? Acuérdense que es un cable bifilar, ¿eh? ¿El polipropileno? El polietileno, ¿no? ¿Ok? Ok. Bien, entonces, el primer elemento que encuentra esa corriente superficial a medida que aumenta la frecuencia, pues es el dieléctrico que está cubriendo, ¿verdad?, que está recubriendo o aislando al conductor, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan ahí, entre el cálculo de 10 kilohertz y de 1 megahertz, que son valores muy considerables, ¿verdad? Es decir, el rango es muy alto, ¿verdad? Fíjense cuál es la tendencia de la velocidad. ¿Qué tanta diferencia hay entre la velocidad de 10 kilohertz y 1 megahertz? Pues prácticamente podríamos decir que para efectos prácticos es el mismo valor, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Si hiciéramos el siguiente cálculo considerando una frecuencia de 1 gigahertz, por ejemplo, ¿qué creen que pasaría? ¿Cómo sería la velocidad de propagación? Pues igual muy parecida, ¿no? ¿Cómo? Cercano, ¿no? A lo que está allí. Perdón, no escuché bien ahí. Más bien aumentaría, ¿no? ¿Hasta qué valor aumentaría, jóvenes? Pues no más del de la velocidad de la luz. ¿Llegaría a la velocidad de la luz, acaso esto? No, yo creo que no. No, tampoco. ¿Quién sería su limitante entonces?
El medio por el cual se propaga. Más específico, Tendría que estar en el vacío, ¿no? pues el vacío sería la velocidad de la luz. Recuerden, ¿quién La es el frecuencia. medio que aísla exactamente? Sería el medio, el polietileno, el que le permitiría esa máxima velocidad, jóvenes. Porque recuerden, estamos diciendo que es un conductor que cuando aumenta su frecuencia, el primer elemento que se va a encontrar la corriente superficial, una vez que sale de la superficie del conductor, pues es ¿quién? Pues el aislante que lo está cubriendo, que en este caso es el polietileno, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se comprueba ese resultado de velocidad de propagación y que efectivamente el que lo limita es el medio dieléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Por el otro lado, ¿qué podemos observar siguiendo el mismo patrón de análisis que hicimos para la velocidad de propagación? ¿Qué podemos observar para el caso de la impedancia Z0? ¿Qué ven ustedes ahí? La resistencia va cayendo, ¿ok? La impedancia, Y ¿no? la parte imaginaria, Igual Disminuye, se va pero muy poco, disminuyendo. ¿no? Ajá, pero muy poco. Igual, más pequeño, ¿no? Sí, no, igual va reduciéndose, pero cada vez menos. es decir, vemos una tendencia de la parte imaginaria a ser cero y a prevalecer un valor puramente real de la impedancia Z0. Si observan ahí, entre 10 kHz igual y 1 MHz, fíjense cómo es la diferencia entre esos dos valores en comparación con la de 1 kHz y la de 10 kHz. Hay mayor diferencia, ¿no? Y de la misma manera la parte imaginaria, fíjense cómo es la tendencia entre la parte imaginaria del primer caso 1 kHz y 10 kHz en comparación con la de 10 kHz con la de 1 MHz. Hay un cambio, una caída súbita de la parte imaginaria. Es decir, pues, en pocas palabras, lo que se observa de la Z0 es que su valor tiende a ser un valor real. Si ustedes lo observan ahí, si hiciéramos el mismo análisis como hicimos en el caso anterior de la velocidad, si tuviéramos una frecuencia de 1 GHz, ¿qué pasaría? Pues observaríamos que la Z0 tendría solamente una parte real y la parte imaginaria pues prácticamente desaparecería. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Sí, profe. Maestro. Ok. Y en ese mismo sentido, si evaluamos aquí la constante de atenuación y la constante de fase, ¿qué observamos ahí, joven? A mayor frecuencia, la constante de atenuación disminuye. Se ve con la atenuación para el caso de la variación de las frecuencias. ¿Cómo es el valor de la atenuación, mayor o menor? Menor. Ah, no, respecto a las otras es mayor. ¿Perdón? A mayor frecuencia, la constante de atenuación es mayor también, ¿no? Mayor frecuencia, la constante de atenuación es mayor. Sí, no, porque el 1 kilohertz Claro. está en micros y a 1 megahertz está en milis todavía. En milis, ¿no? Así es, ¿verdad? Se observa entonces que a mayor frecuencia, pues prácticamente la atenuación lo que nos está diciendo es que el conductor pues empieza a atenuar más, empieza a verse el efecto de ¿se acuerdan del resultado de la resistencia, no? ¿Qué pasaba con la resistencia a medida que aumentaba la frecuencia? Pues veíamos una resistencia que tendía a ser más grande. Entonces,
al aumentar resistencia, estamos denotando un valor de conductividad menor. ¿Por qué? Al haber mayor resistencia, es mayor oposición al paso de una señal, y por ende lo que está provocando es que la señal empiece a ser más atenuada. Ese es el efecto de la atenuación. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Y bien, finalmente, Sí, profesor. la constante de fase finalmente es un parámetro que siempre existe, pero esta quizás no tiene mucha relevancia desde el punto de vista con la información que nos está dando. Lo único que podemos observar es la constante de fase. Más adelante vamos a darle un poquito más de atención a la constante de fase. Es un parámetro que define nada más la forma en cómo se están moviendo las dos constantes, las dos variables, perdón. En este caso, las variables o los elementos que estamos evaluando son los fasores, voltajes y corrientes. Y es ahí donde aplica el concepto aquel de si están adelantados o en atraso el voltaje con respecto a la corriente. Ese es el efecto que tendría el corrimiento de fase, la constante beta, que para este caso pues realmente no tendría mucha relevancia, no está muy relacionado con el fenómeno que estamos ahorita evaluando de los comportamientos que vimos anteriormente. ¿Ok? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. No, profe, No todo de bien. momento, maestro. No, profe. Bien, entonces con respecto a esto último que acabamos de ver, aquí en esta parte del párrafo, no sé si lo alcanzaron a leer, pero bueno, al final hace justamente ese análisis, ¿verdad? Se observa que a medida que aumenta la frecuencia, pues podemos eventualmente prescindir de la parte real y de la parte imaginaria. Si las despreciamos para el cálculo de los parámetros R, L, C y G, si despreciamos R y G para el caso de la impedancia Z0, quiere decir que la ecuación Z0 la podemos sustituir por un cociente, ¿verdad? O de la raíz cuadrada de L sobre C. Entonces, si hacemos ese análisis, para los dos, el último escenario, finalmente para una frecuencia, para un megahertz, perdón, podríamos considerar solamente los parámetros de un megahertz, pero solamente consideramos los valores L y C obtenidos, de tal manera que si nosotros hacemos el cálculo, podemos comprobar entonces cuál es la tendencia de la Z0 a permanecer en un valor puramente real. Y si dan cuenta, 183.47, pues es muy parecido a lo que se calculó aquí para el caso de un megahertz. ¿Sale? Entonces, pues, eventualmente este cálculo lo que nos va a decir es que el cable que estamos analizando tendría una característica Z0 igual a 183.47. ¿Sale? Si recordamos por ahí, habíamos mencionado en los párrafos anteriores que cuando vamos a una tienda, pues a un negocio a comprar un cable, normalmente el cable lo pedimos por una denominación, y este cable pues básicamente está dado en términos de ohms. Entonces por eso es muy común que cuando hablemos de un cable coaxial, por ejemplo, de un cable para una televisión, para un sistema de sonidos, pues eventualmente manejamos valores que ya vimos por ahí que están en el rango de 50, 70, algo así más o menos ohms, ¿no? Es un valor real. Lo mismo para un cable bifilar, ¿verdad? Con un valor de denominación también real. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene, pues, el hecho de que esta consideración es exactamente, pues, se puede determinar con solamente considerar los parámetros imaginarios L y C para el cálculo de la Z0. ¿Ok? Bien, y por último, también tomando en cuenta el análisis que hicimos, retomando el punto de la velocidad de propagación, ¿verdad? Podemos observar que por aquí existía otra relación o otra expresión para el cálculo de la velocidad del medio. Y decíamos entonces que cuál era la tendencia, pues a medida que aumenta la frecuencia, pues vemos una tendencia a un valor fijo, ¿verdad? De la velocidad de propagación, que como decían, tiende a ser mayor, ¿verdad? Pero nunca mayor, o más bien tiende a llegar a la velocidad de la luz. ¿Pero de quién depende ese parámetro? Pues de la característica dieléctrica del medio, ¿verdad? Entonces, si recordamos esta formulita, por ahí también se las dejé que la leyera. Finalmente, es esta correlación que tenemos aquí, ¿verdad? En la cual dice que la velocidad del medio de propagación va a ser el cociente de C, que es la velocidad de vacío, entre la raíz de epsilon R, que para el caso del polietileno, pues tiene un valor de 2.26. Entonces, aquí se comprueba ese valor de la velocidad de propagación, que como bien lo decíamos, pues tiende a este valor de 1.996 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? Ok, profe.
Sí, Ok, maestro. bien. Sí, profe. Finalmente, dentro del ejercicio, perdón, había también un cálculo, ¿verdad? En el cual nos pedían calcular cuál es el tiempo que tardaría la onda en recorrer una distancia de 1 kilómetro según la longitud del cable que tenemos aquí. Y si hacemos esa misma evaluación, pues simplemente por la expresión que conocemos de la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, pues despejamos aquí al tiempo y podemos calcular con base a la correlación entre la distancia, que es de 1 kilómetro, y la velocidad de propagación, que para cada caso, para cada frecuencia tenía un valor de velocidad. Finalmente podemos observar que la tendencia es a un valor más rápido de velocidad de 5 microsegundos, ¿sí? A una frecuencia de 1 MHz. ¿Ok? Entonces, para que vean la correlación entonces de la velocidad de propagación. ¿Por qué se hace más rápido aquí? Porque tiene menos resistencia. ¿Por qué es más lento aquí? Porque a menor frecuencia prácticamente hay mayor resistencia y por eso la velocidad todavía del medio es menor y por lo tanto pues el tiempo de recorrer la misma distancia pues tiende a ser menor, ¿no? ¿Sale? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ninguna. No, profe. Bien, ok. Entrando ya en materia, con los cálculos que hicimos, pues prácticamente cerramos la determinación de algunos parámetros y de algunas constantes que vamos a requerir. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al análisis de la línea de transmisión. ¿Ok? Y bien, ¿alguien leyó esta información de propagación y líneas acopladas? ¿A qué se refiere el término acoplado? ¿Alguien me puede decir qué entendió de esto? ¿Algún comentario? Por ahí les dejé que leyeran esta información, ¿va? Sí, profe. Bueno, yo personalmente no lo pude leer porque pues, estaba estudiando para un examen y pues no me dio tiempo. Una disculpa por eso. Ok, ¿alguien más que tenga algún comentario de esta parte? Bien, en este caso vamos a entrar en materia entonces para ver el efecto del comportamiento ahora de la carga. Hasta ahorita hemos solamente mencionado a la fuente y al cable, ¿ya? Sí, profe. Perdón, luego no me puedo. Ok, entonces decíamos, hasta ahorita solamente habíamos considerado a la fuente y ya conocemos el cable, ya sabemos cómo se determina una línea de transmisión, el cable, el elemento conductor que va a servir como canal de conexión entre la fuente y la carga, ¿sale? Ahora viene la otra parte, vamos a ver cómo interactúa la carga con la fuente y el cable, ¿ok? Y para esto, bueno, en el párrafo que tenemos anterior a esto, considera la siguiente situación. Vamos a explicar. Bien, en este caso vamos a considerar que nuestra fuente que tenemos del lado izquierdo, ¿ya? Ahora ya tiene un elemento conductor, que es la Z0, que está representada por estos dos tramos de cables que tenemos aquí. Ya sabemos quién es nuestra impedancia característica del cable, Z0. Ahora vamos a ver qué pasa con la carga. Y para entender esto, vamos a hacer la siguiente analogía. Partiendo de que la solución general, ¿se acuerdan de la solución general de voltaje y de corrientes, ¿verdad? Que hicimos? Tiene dos partes. Una es la parte real, perdón, son dos partes porque obedece, perdón, a las dos soluciones que tiene la onda de voltaje. En este caso observamos aquí que tenemos la A por E a la menos gamma Z. ¿Qué le faltaría aquí? La más B por E a la gamma Z, cuando gamma es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué hacemos esta condición? Por lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo aquí una fuente y quiero enviar una señal a esta carga.
Entonces yo voy a mandar una señal y para esto voy a representar aquí mi fuente de mi onda senoidal y voy a considerar que es una línea sin pérdidas y que muy bonita va a estar viajando hasta encontrar esta carga. Pero resulta que esta carga en el infinito tiende a moverse, ¿ya? Es decir, esta carga nunca está fija. Vamos a suponer este valor. ¿Qué pasaría con la onda que está viajando aquí, que está representada por esta B de I, que sería la onda incidente, ¿verdad? ¿Qué pasaría con nuestra onda si esta, con el afán de alcanzar esta carga, estuviera viajando a lo largo de este cable conductor? ¿Qué pasaría si esta carga no queda fija, sino que se sigue moviendo? ¿Qué pasaría aquí, jóvenes? La señal seguiría aquí, ¿verdad? Y seguiría hacia el infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, maestro. Sí, bien. Esto en la realidad no sucede, ¿verdad? Pero sí es una coincidencia, es una analogía que se está haciendo para poder explicar lo siguiente. Lo que quiere decir esto es, si esto se presentara, ¿verdad? La onda de voltaje estuviera viajando con respecto al tiempo y nunca alcanzara la carga, lo que vamos a observar aquí es que en esta señal, prácticamente toda la energía que se está generando desde la fuente, prácticamente es la misma que está viajando y nunca vemos el efecto de regreso. ¿Por qué? Porque nunca alcanza la carga. ¿Sale? Bien, dicho de otra manera, pues voy a borrar tantito esto, me voy a pasar a la parte de abajo. Esto que dice aquí. Perdón, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a revisar aquí, ¿verdad? ¿Cómo sería la ecuación de voltaje y de corriente para la forma que dibujé hace un ratito aquí? La voy a dibujar. En tanto me aparezca aquí este menú que... Ok, entonces decíamos que aquí tenemos una onda y la estamos representando por esa BI. Y esta onda trata de alcanzar la carga, pero nunca la alcanza. ¿Cuál sería la onda o la ecuación para el voltaje? Pues la ecuación de voltaje sería esta, ¿no? Si ustedes observan, aquí lo único que estamos haciendo es descomponer a la constante gamma. ¿Se acuerdan? En su parte real, que es alfa, y su parte imaginaria, que es beta. Gamma. ¿Sale? ¿Y qué pasa para la corriente? Pues igual, ¿verdad? Hacemos el análisis, el voltaje sobre la corriente finalmente está relacionada con la Z0. Entonces, para el caso de la ecuación de la corriente, esta sería su ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, Si quisiera calcular la impedancia Z0, si yo quisiera calcular la impedancia Z0, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente, por ley de Ohm, ¿verdad? Relaciono el voltaje sobre la corriente. Y de la ecuación que tengo yo aquí, ¿qué pasa si sustituyo esta BI acá y la II acá abajo? ¿Qué pasaría, joven? ¿Qué tengo como resultado? Pues Z0, ¿no? Sí, la impedancia. ¿Sí lo ven? Si yo pongo este valor A por E a la menos gamma Z, a la alfa Z menos E a la menos J beta de Z aquí arriba, y la divido sobre I, que vale 1 sobre Z0 por A, E a la menos A, todo esto, pues finalmente estas constantes, estos valores se cancelan, y me queda 1 sobre Z0, ¿verdad? Que por la regla de los medios con medios y extremos con extremos, finalmente esto pasa al numerador, quedando como Z0. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a cualquier punto donde yo quiera calcular la impedancia, vista en cualquier punto a lo largo de esta trayectoria que tengo aquí, Z, la impedancia que yo calcule aquí, siempre va a ser la misma. Pero, ojo, considerando esta condición, ¿sale? Esta condición, que en realidad, esto representa que la Z de la carga, la voy a poner aquí como ZL, ¿verdad? Sea aquí del mismo valor que la Z0. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hacer voy a hacer un análisis aquí, para que puedan entender esta parte un poquito mejor. Para poder entender este comportamiento que estamos viendo aquí, vamos a imaginar que esto es una fuente, esta fuente, perdón, es una entrada
es la llave de una tubería, ¿sale? Y yo tengo de aquí hasta acá una manguera, hasta acá. Esta manguera tiene un diámetro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo abro la llave de este extremo y hago que empiece a haber un flujo en este caso, de agua? Este flujo de agua va a ser constante, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? Y esto lo podemos representar por esta ondita senoidal que estamos poniendo aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ahora bien, imagínense que en el lado donde está la carga, aquí, yo conecto una manguera, aquí, pero cuyo diámetro es menor. ¿Qué va a pasar cuando esta onda senoidal roja que estoy dibujando aquí, que es la onda incidente, llegue aquí donde estoy conectando la tubería más pequeña con la tubería más grande? ¿Qué va a pasar ahí, jóvenes? Va a haber resistencia ante el flujo. ¿Ok? Lo que quiere decir entonces que, ¿qué? ¿Cómo sería el caudal que pasara hacia este lado? ¿Cómo será? ¿Qué, perdón, profe? El caudal o el flujo De de la... menor amplitud, ¿no? Sería de menor. Menor amplitud. Ok. Pero ¿qué va a pasar con todo lo demás que tiene aquí? Suponiendo que aquí fuera un valor de un PU, por ejemplo, y aquí no sé, está transmitiendo, no sé, por decir, 0.5 PU. ¿Qué pasa con la parte complementaria? Profe, se va a cerrar Sí. la Si nos sesión. cerramos, ahorita nos conectamos, ¿no? Vale. Vamos a aprovechar Ok, este minuto. profe. ¿Pero qué pasaría aquí entonces? ¿Qué pasa con esta parte que se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde queda la Se otra? difracta, ¿no? Se regresa, se refleja. Entonces quiere decir que hay una onda que se va a regresar. Y aquí es donde está la otra parte complementaria de la solución de esta, ¿se acuerdan? A por E a la menos gamma Z más B por E más B sería esta parte amarilla. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a quedarnos con esta idea y en lo que se nos acaba el tiempo ahorita, tenemos claro, esta es la onda incidente, esta es la onda que se transmite por el efecto de la disminución del ducto y esta es la parte que se regresa. ¿Sale? Ok, profesor. Ok, Ok. profe. No perdamos esta idea y en un ratito nos volvemos en lo que se Ok, entonces retomando lo que estábamos ahorita comentando, ¿verdad?
Perdón, jóvenes, estoy tratando de recuperar aquí el apuntador pero no me deja. No se preocupe, profe.